vamos a comenzar hablando un poquitito acerca de este asunto de los candelabros y las estrellas, porque uno comienza a leer el capítulo 1 de Apocalipsis y entonces uno está entusiasmado cuando el Señor dice: yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin, y cuando vienen todas las promesas, y cuando dice: bendito el que lea este libro y bendito el que lleve a la práctica las palabras de este libro. Y nosotros nos entusiasmamos, pero de pronto empieza el capítulo 2 y ahí ya medio como que empezamos a decir: a ver, alguien que aclare de lo que estamos hablando. Recordemos que el libro de Apocalipsis, que significa revelar algo, mostrar algo que estaba oculto, fue dictado por el Señor Jesucristo a el apóstol Juan, cuando él estaba preso en una isla que se llama hasta el día de hoy Patmos, que está en el mar Mediterráneo, en un sector del mar Mediterráneo que se llama Egeo. Es un sector que se llama de esa manera, pero es el mar Mediterráneo. Hoy, antes y hoy, la isla sigue en el mismo lugar, está frente a las costas de Turquía, allí frente al Asia. En aquel entonces es una isla de 34 kilómetros cuadrados, una pequeña isla que el Imperio Romano había decidido utilizar como Alcatraz, como cárcel. Ustedes saben que Alcatraz es una pequeña isla que fue convertida en cárcel hace muchos años, ahora ya no, ahora es un museo. Bueno, los romanos convirtieron esta isla de Patmos en un Alcatraz, en una pequeña cárcel allí en el medio del océano, del mar Mediterráneo, rodeada por tiburones, nadie podía escapar. Y allí enviaron al apóstol Juan. El apóstol Juan tenía tal vez 90 años, 85, 90 años. Estaba ya bien mayorcito el hombre, todavía tenía fuerzas, pero estaba mayorcito. Estamos hablando más o menos en los años 100 de la época cristiana. Todo ese sector estaba tomado por el Imperio Romano. El Imperio Romano estaba en su esplendor y parte de Asia estaba tomada por los romanos. Ellos llamaban a la provincia romana de Asia todo ese sector. Allí, en esa provincia romana, había varias iglesias, varias ciudades importantes, que ahora las vamos a mencionar, y había por lo menos una iglesia cristiana en cada iglesia, en cada ciudad. Entonces el Señor Jesús en un momento lo llama a Juan y le dice: Juan, hay muchas cosas que quiero que escribas porque la iglesia necesita saberlas. Hay un mensaje que quiero que escribas y te lo voy a dictar, un mensaje que quiero que la iglesia reciba. Y entonces dice Juan, no está en la pantalla, pero le voy a leer, allí en el capítulo 1 dice: escribe en un libro todo lo que veas y envíale a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Esas iglesias estaban allí, frente a la isla cárcel donde estaba Juan. Juan seguramente se podía parar allí arriba de alguna montaña en esa isla y podía ver la costa de Asia. Y esas iglesias estaban allí juntas en 7 ciudades distintas. El número 7 es muy importante, como usted sabe, en la Biblia. Se repite muchas veces. Y allí estaban estas 7 ciudades y en cada ciudad había una iglesia. Entonces dice el apóstol que cuando se dio vuelta, dice, para ver quién le estaba hablando, quién le decía: escribe esta carta para estas 7 iglesias que están allí enfrente, en las costas que tú estás mirando, allí en Asia, en la provincia romana de Asia. Entonces el apóstol Juan se da vuelta sorprendido y miren, dice: cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro. Y ahí ya tenemos un pequeño detalle de qué son esos 7 candelabros. Luego lo explica el mismo Señor Jesús. Cada candelabro representaba una de las iglesias. El candelabro es una pieza de oro sólido que es como una base y tiene 7 brazos. Y en cada brazo una luz
una antorcha con fuego en el pasado, ahora le ponen una vela. Eso, el candelabro es una pieza de iluminación que Dios se la dibujó a Moisés en el Antiguo Testamento, allí cuando estaban en el monte Sinaí y estaban construyendo el tabernáculo. Dios le dice a Moisés: tienes que construir un candelabro, una pieza sólida de oro puro que tenga 7 brazos, y en cada brazo tienes que poner una luz. ¿Para qué? Para iluminar. Era la única luz que tenía la iglesia, era el tabernáculo. No había luz eléctrica, necesitaban una lámpara. Esa era una lámpara, pero era una lámpara pieza única que tenía muchas luces. Y allí empezamos a ver un poco el simbolismo de lo que significa estos candelabros. Significan la iglesia. La iglesia que, aunque tiene muchas luces, es una sola. Nosotros somos un solo candelabro, aunque cada uno de nosotros es una luz que debe brillar donde Dios nos puso a brillar. Eso es lo que está diciendo el Señor, y ahora lo vamos a ver con más claridad todavía, porque vamos a leer un poquito más adelante y vamos a ver en Apocalipsis 1:20 que dice: este es el significado y el misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Dice: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Entonces tenemos que hay 7 candelabros que ve el apóstol que simbolizan la iglesia universal. Todas las iglesias del mundo están simbolizadas en esos 7 candelabros, que cada uno de ellos tiene 7 lámparas, 7 luces, 7 antorchas. Pero luego dice que el que hablaba tenía 7 estrellas en su mano. Y dice que las estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. La Biblia, no sé si usted sabía, pero cuando habla de ángeles, no siempre habla de esos seres con alas creados por Dios. Los ángeles, punto. No siempre habla de ese tipo de seres creados por Dios. En muchas ocasiones, y el apóstol Pablo lo usa varias veces, cuando la Biblia habla de ángeles, habla de los pastores que están a cargo de las congregaciones y que son los encargados de llevar el mensaje, porque ángel significa mensajero. Entonces, la Biblia utiliza la misma palabra mensajero para describir a los pastores, líderes y ancianos de las iglesias. ¿Qué quiere decir eso cuando resumimos un poquito? Que cuando el Señor Jesús dice: yo tengo un mensaje para las 7 iglesias, que son los candelabros, y tengo un mensaje para las 7 estrellas, está diciendo: voy a decir algo para cada miembro de cada iglesia y para cada pastor y para cada líder y para cada anciano, para todo aquel que crea, voy a dar un mensaje. Eso es lo que está diciendo. Eso significa los candelabros y las estrellas. Significa que este no es un mensaje para la iglesia, no es un mensaje para el pastor, no es un mensaje para la banda, no es un mensaje para los maestros de educación bíblica, es un mensaje para todos nosotros que hemos creído en Cristo. El Señor Jesús está por escribir algo, está por dictarle algo a Juan para ti y para mí, pero en forma personal. Por eso el simbolismo de los candelabros, muchas luces, uno solo, una sola iglesia, muchas luces. Y es fabuloso cuando nosotros comenzamos a ver en esta simbología lo que hay detrás, esta realidad que el Señor quiere decirnos. Y entonces, por supuesto, ahí enseguida nos preguntamos, bueno, ok, ahora
ya hemos entendido por este preámbulo que hace el apóstol Juan que el mensaje que el Señor Jesús nos quiere dar en este último libro de la Biblia es un mensaje para todos nosotros, sin distinción. Para cada uno de nosotros, sin distinción. ¿Cuál es ese mensaje? Fíjense, yo creo que lo tenemos en la pantalla en Apocalipsis 2, los versículos 1 y 2. Así comienza el segundo capítulo del libro de Apocalipsis. Dice, este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Qué interesante, ¿eh? Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en su mano, a todo el liderazgo de la iglesia cristiana en su mano, y camina entre nosotros. Este es el mensaje, dice, yo sé todo lo que haces. Miren, quiero serles sincero. Cuando yo llegué a esta parte del pasaje dije, ok, me quedo aquí. Me quedo aquí. Porque tendríamos para hablar los 30 minutos siguientes acerca de esta sola frase. Yo sé todo lo que haces. Primero el Señor Jesús nos dice, este mensaje no es para una persona, no es para el que se sienta en este lado ni que se sienta aquí, no es para mí que estoy hablando hoy, es para cada uno de nosotros. Y dice, este es el mensaje, yo sé todo lo que haces. Créanme, los 30 minutos podríamos hablar de esto. Los 30 minutos es un decir, todo el día podríamos estar hablando de esto. Todo el día, porque tiene una profundidad increíble. Es un mensaje que hoy podemos tal vez dividirlo en lo que serían 3 grandes verdades. Y la primera de ellas es esta precisamente. El Señor Jesús dice, sé todo lo que haces. Es inútil tratar de escapar a los ojos del Señor. El salmista en el Salmo 139, 11 y 12, me encanta esto que dice, podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que me convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti, dice el salmista. Y Jeremías registra, escribe lo que Dios le dice. ¿Y saben lo que le dice Dios a Jeremías en el capítulo 23 y el verso 24? ¿Puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? Pregunta Dios. Dice el Señor, ¿acaso no estoy en todas partes, en los cielos y en la tierra? Todo lo ve, todo lo sabe, ni tú mismo te conoces como te conoce el Señor. Y esa es una verdad en la que tenemos que apoyarnos para entender el mensaje que hoy Dios nos quiere dar. Sabe todo lo que haces, incluso lo que piensas, lo que deseas. Profundamente conoce las intenciones de tu corazón. Y toda la introducción que hicimos acerca de los candelabros y de las estrellas es para que ninguno de nosotros pueda decir, no está hablando de mí. Ninguno en el mundo que tiene a Cristo en su corazón puede decir, aquí no está hablando de mí. Dios está hablando de ti con nombre y apellido y te dice, yo te conozco profundamente. Ahora, sabiendo esto, nosotros podemos avanzar en el mensaje que le está dictando al apóstol Juan allí en el Apocalipsis. ¿Y sabe a qué segunda verdad podemos avanzar? A una que dice, yo conozco todo lo malo que eres. Eso se está poniendo complicado, ¿eh? Yo conozco profundamente toda tu maldad. Le dice al apóstol Juan, escribe la carta que te voy a dictar y envíase
envíaselas a estas ciudades. A la primera de esas ciudades, que era Éfeso, le dice, yo te conozco, yo sé que dejaste tu primer amor. Le dice a esa ciudad, a esa iglesia que está representando a las iglesias del mundo, que nos está representando a nosotros, nos está hablando a nosotros, y dice, yo sé que dejaste tu primer amor, que antes me eras mucho más ferviente, que te enfriaste, que habías arrancado con fuerza con ese primer amor y que te fuiste diluyendo, y ahora ya no tienes tanta garra, tanta fuerza. Textualmente, mire lo que le dicta el Señor a Juan para que se lo mande a la iglesia de Éfeso. Le dice, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Sabe profundamente. A la iglesia de Esmirna, que era otra de las iglesias allí en Asia, le dice, yo sé que enfrentas las pruebas y las discriminaciones. Yo sé que te han golpeado duro, pero enfrentas todo eso sin confianza en mí. Lo enfrentas en tus fuerzas, lo enfrentas con miedo. Y eso te quita mérito, le dice a la iglesia en Esmirna. Eso te quita valor, porque dices, yo soy un cristiano y aguantas lo que te viene encima, pero lo aguantas con miedo. Y eso te quita mérito. Y le dice a la iglesia en Pérgamo, le dice, tengo contra ti, dice, que guardas algunas cosas de tu antigua vida. Y nos los está diciendo a nosotros. Y dice, tengo contra ti que cuando manejas te sale el viejo hombre. Que vives mitad con el nuevo y mitad con el viejo. Guardas todavía antiguas maneras de ser que tienen que ver con tu antigua vida. Y le dice, eso tengo contra ti, a la iglesia de Pérgamo. A la iglesia esta que estaba en la ciudad que se llamaba Tiatira, le dice, ustedes se creen dueños de la verdad. Esto debería estar escrito para argentinos, ¿no? No, para todos. Les dice, ustedes se creen dueños de la verdad. Están siguiendo falsas doctrinas y las defienden como que sea lo último de la tierra. No, muchachos, tranquilos, le dice a la iglesia de Tiatira. Y a Sardis le dice, ustedes están tolerando el pecado. Dice, ustedes están haciendo la vista gorda porque les conviene. Ustedes están viendo que alguien está en pecado y están mirando para otro lado porque les conviene hacerlo. Ustedes, dice, están conviviendo con el pecado. Y les dice, yo sé cómo son ustedes. Yo sé profundamente cómo es cada uno de ustedes. A la iglesia de Filadelfia le manda una carta. Usted la puede leer si lee todo el segundo capítulo de Apocalipsis. Le manda una carta a la iglesia de Filadelfia y le dice, muchachos, dice, ustedes siguen tomando leche. Basta, diría el apóstol Pablo, empiecen a comer carne. No puede ser que vuelvan y vuelvan siempre sobre lo mismo. Es hora de crecer. Les dice, es hora de echar raíces en el Evangelio, de afincarse, de madurar en el Evangelio. Le dice, yo lo que tengo contra ustedes es que son niños en la fe, le dice a la iglesia en Filadelfia, y a la Odisea, que era una ciudad muy próspera, que estaba allí en Asia también, en ese sector de Asia muy grande. Estamos hablando de ese sector que habían conquistado los romanos y que se llamaba la provincia romana de Asia. La ciudad de la Odisea, en un cruce de caminos, era muy rica esta ciudad, muy importante. Y le dice, yo tengo contra ustedes que se están dejando engañar por filosofías huecas, por filosofías humanas. Tenían mucha influencia griega esta ciudad. Y entonces la iglesia allí en esta ciudad se estaba dejando llevar por filosofías que no eran cristianas, pensamientos, ideas. A cada una de las iglesias les dice, yo sé todas las cosas malas que están haciendo.
Pero no nos vamos a enfocar en eso. ¿Saben por qué? Porque el Señor Jesús no se enfoca en eso. Solo quiere que sepas que lo sabe. Solo quiere que sepas que conoce íntimamente tus pensamientos. Entonces, la tercer gran verdad que hoy rescatamos de estos pasajes, de este estudio de Apocalipsis, de esta nueva serie que se llama Candelabros y Estrellas, es una verdad inamovible, incuestionable, que hoy tenemos que asimilar porque es el centro de lo que el Señor quiere decirnos. Y esa verdad es que Él conoce absolutamente todo, sabe todo lo que haces mal, pero también sabe todo lo que haces bien. Y fíjense que se enfoca en esto. ¿Y saben por qué? Porque nos quiere. Imagínense que si hay un hombre, un joven en la cárcel, condenado a 30 años de cárcel por muchos delitos, los únicos que lo van a defender son su padre y su madre. ¿Por qué? Porque ven más allá de los delitos que cometió. Porque lo quieren más allá de las faltas que cometieron. Porque lo quieren más allá de esos malos pensamientos que los llevaron a cometer todos esos problemas. Y el Señor Jesús nos quiere de esa manera, más allá de lo que somos, más allá de que hacemos cosas malas. Se enfoca en lo bueno que somos, aunque sea un poquitito así. Leemos en Apocalipsis 2:19, creo que lo tenemos también en pantalla y si no, búsquenlo en sus Biblias. Apocalipsis 2:19 dice: yo sé todo lo que haces. Miren qué lindo. He visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia. Y veo tu constante mejoría en todas las cosas. Hey, ¿se anima a que lo leamos de nuevo? Está cambiando, ¿verdad? Dice: yo sé todo lo que haces. He visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia. Y veo tu constante mejoría en todas las cosas. Un poquito más adelante dice en Apocalipsis 3:8, tienes poca fuerza, dice, yo lo sé. Sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Qué lindo que es cuando el Señor nos anima de esa manera. Y nos vamos a enfocar en esta tercera verdad. Todo lo sabe, sabe lo que hacemos bien, sabe lo que hacemos mal, pero antes de corregirnos, antes de decirnos cómo tenemos que cambiar, nos anima, nos levanta, nos defiende, nos rescata, nos da esperanza, nos da ánimo. El salmista dice en el Salmo 103, versículo 14, pues Él sabe que somos débiles, se acuerda de que somos tan solo polvo. Él lo hace con nosotros y nos envía a nosotros a hacer lo mismo con la gente que nos rodea. Mire usted lo que le dice Pablo a su amigo y discípulo, el joven Timoteo. Le dice Timoteíto, porque le decía así, usted sabe, ¿no? Le dice Timoteo, le dice, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Y la pregunta sería tal vez ahora, antes de avanzar un poquito más en esto rápidamente, ¿por qué nos cuesta a nosotros tanto ver el lado bueno de la gente? ¿Por qué nos está costando tanto ponernos en el zapato de la otra persona? ¿Por qué cuando hay un problema no podemos cambiar de lugar y tratar de entender por qué la otra persona reacciona de la manera que reacciona? Si Dios nos enseña que Él lo hace con nosotros, que Él se acuerda de que somos polvo, que Él tiene paciencia con nosotros, que Él a pesar de lo que hacemos, que lo conoce, no es que
no lo vio, sí lo vio, y a pesar de eso nos tiene paciencia, nos da ánimos, nos levanta, nos rescata. Caemos una vez y nos levanta, caemos dos y nos levanta, caemos tres y nos levanta, caemos cuatro y nos levanta, y podemos seguir contando. ¿Cuántas veces hemos caído y nos levanta y nos dice: hagan ustedes lo mismo con la gente que tienen alrededor, sean luz? Y nosotros no. Siempre vemos las cosas desde nuestra perspectiva y no desde la perspectiva de la otra persona. Y nos cuesta entender y animar a la gente. Yo sé, dice el Señor, todo lo que haces, he visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia, y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Usted sabe que la Biblia es algo así como un depósito gigante de gasolina. Esa gasolina se llama ánimo. En la Biblia, cuando usted analiza, va a descubrir que todas las palabras son para animarnos. Hasta las disciplinas son para animarnos, son para levantarnos, son para darnos esperanza, para darnos futuro. El mundo está perdido porque nosotros no le estamos dando una palabra de esperanza, una palabra de ánimo. La recibimos, pero no la damos. Y la Biblia es un enorme tanque de gasolina de ánimo. Dice el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia que estaba en Roma, en Romanos 15:4, tales cosas, dice, se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza, y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Las Escrituras nos dan esperanza y ánimo. Somos llamados a tener ánimo y a repartir ánimo. Un pastor muy querido, se llamaba Bruno Radi. Él decía, que ya está con el Señor hace muchos años, decía que los cristianos somos como un camión tanque. Yo siempre recuerdo esa expresión. Quizás tenemos la foto para poner en pantalla de lo que es un camión tanque. Fíjense ustedes, ese es un camión tanque que reparte combustible. Tiene dos tanques. ¿Usted sabía que el camión tanque tiene dos tanques? El tanque pequeñito que está ahí, a donde está el chofer, allí en la cabina adelante que está abajo, es el tanque personal. Y el otro grande que tiene es el tanque con el que va a entregar gasolina para otro. Él no puede usar la gasolina que tiene en el tanque grande, porque es distinta a la del tanque chiquito. La del tanque chiquito, su tanque personal, es diésel. La otra es gasolina. No se pueden mezclar. Él necesita cargar su tanque pequeñito para empezar a circular y poder llevar gasolina de ánimo a todos los demás. Los cristianos somos como ese camión, como ese tanque. Y hay tres tipos de cristianos. Y esperemos saber en cuál se identifica usted. El que tiene el tanque completamente lleno para repartir de ánimo y esperanza y es positivo, pero nunca llena su tanque personal y entonces no puede circular, no puede ir a ningún lado, porque no llenó su tanque personal. El tanque personal, para poder mover ese camión, se llena con el estudio de la palabra, se llena con la oración, se llena con la relación, se llena con congregarse, con animarse. Ese es el tanque personal. El otro, el tanque que usted tiene para dar, se llena con ánimo, con esperanza, con reconciliación, con perdón. Son cosas distintas, no se pueden mezclar. Si usted tiene su tanquecito vacío, el personal, ese camión no va a ir a ningún lado. Usted lo va a prender y no arranca, no le puede dar gasolina de ánimo a nadie porque no se puede mover. Usted tiene que llenar su tanque personal. El otro tipo de cristianos es el que tiene su tanque personal lleno porque se pasa el día en la iglesia orando, trabajando, todo, pero nunca se dio cuenta que tiene la responsabilidad de llevar gasolina de ánimo a la gente que lo rodea.
Entonces un cristiano a medias porque no cumple su función. Es un camión tanque vacío. Y la gente se está muriendo por falta de gasolina de ánimo y no le damos ni un poquitito. Ni un poquitito porque no lo tenemos. Si no lo tenemos no lo podemos dar. Nos movemos, sí, leemos la Biblia, todo. Ese es el segundo tipo de cristiano. Y hay un tercer tipo de cristiano. Uno comprometido. Y yo le voy a poner el ejemplo, más que decir cómo es, aunque usted ya se lo imaginará, le voy a poner un ejemplo bíblico. Le voy a poner un ejemplo bíblico rapidito en la persona de un hombre que se llamaba José. En realidad se llamaba José, pero nadie lo llamaba José. Lo llamaban Bernabé. Mire lo que dice la palabra en Hechos 4:36. Dice, había un tal José a quienes los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que quiere decir hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Un poco más adelante, en el capítulo 11, vemos que a este hombre, que lo llamaban hijo del ánimo, porque tenía el tanque lleno de esperanza, lleno de ánimo para dar. Un poquito más adelante, en Hechos 11, 19 y 26, dice, mientras tanto los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía, y cuando él llegó alentó a los creyentes a que pertenecieran fieles al Señor. Los alentó porque no podía hacer otra cosa, era el hijo del ánimo. Tenía tanta gasolina que la tenía que distribuir y lo hizo. Después, dice, Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía y los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. El mundo necesita que tú y yo seamos Bernabés. Ese es el tipo de seguidor de Cristo que la Biblia nos enseña a ser, que entregamos palabras de ánimo, palabras de esperanza, porque el ánimo nos da energía y nos ayuda a enfrentar la vida. No ver lo malo, aunque lo malo está. Dios dice, yo sé todo lo que haces, yo sé todo lo que haces mal, sé lo que haces bien y me enfoco en lo que haces bien. Me enfoco en lo que haces bien para levantarte, para decirte que todavía hay oportunidad, para decirte que sé que eres débil, sé que estás luchando. Hay una ilustración muy linda que quiero compartir hoy en estos minutos finales. Había una madre que se habría encaprichado en que su hijo aprenda a tocar el piano. Acá debe haber algunas madres que seguramente pasaron por lo mismo, y algunos hijos como yo que también pasaron por lo mismo cuando eran chiquitos, que la mamá quería que estudie el piano, que toque el piano. Yo no tengo oído, pero ni para tocar un timbre. Sin embargo, mi mamá insistía en que toque el piano, insistía. Y esta madre insistía en que su hijo, 8, 10 años, tocara el piano. Y claro, como el chico era hacía 2 años que estaba estudiando y lo único que tocaba era con 2 dedos una canción infantil. 2 dedos, 2 años de estudio, 2 dedos, una canción infantil. Y la madre dice, tengo que hacer algo. Entonces saca unos tickets para ir a ver a un eximio pianista que llegaba a la ciudad en un teatro impresionante de la ciudad, que tocaba el piano pero como los dioses. Y entonces sacan la segunda fila y lo lleva al niño, venid para acá, le dice, sentate acá y escuchá al Señor cómo toca el piano. Y imagínense, ¡trac!, en la cabeza así, porque el niño no. Pero resulta que esa madre entra toda entusiasmada a esa sala impresionante, a ese teatro gigante lleno de gente. Las cortinas estaban cerradas, las luces prendidas, y el niño se aparta un par de metros de la madre
Y la madre no se da cuenta allí entre la multitud, buscando su lugar, su asiento. Se apagan las luces y la madre busca al niño, no lo encuentra y empieza desesperada a correr entre las filas buscando al niño, mientras que ya todo el mundo estaba sentado y se ven que las cortinas del teatro se abren y hay un hermoso piano blanco en el medio del escenario y se escucha tin, 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 tin. El niño estaba sentado en el piano blanco, tocando con sus 2 dedos la única canción que conocía. Y ahí todos los asistentes del pianista les entró la desesperación y de detrás de bambalinas le gritaban: niño, córrete de ahí, sal de ahí, niño, ¿qué estás haciendo ahí? Y entra el pianista y le dice: hijo, no te detengas, estás haciéndolo bien. Y cuenta esta ilustración que ese hombre se sienta al lado del niño y comienza a tocar esa misma canción infantil junto con el niño. Y perdonen que me emocione, pero es que usted y yo somos ese niño que no tenemos ni idea de cómo tocar el piano. Y Dios es ese pianista que se sienta al lado nuestro y que nos dice: hijo, no te detengas, estás haciéndolo bien. Vamos a ponernos de pie porque hoy tenemos que tomar un compromiso nosotros de decirle a nuestro hijo: hijo, no te detengas, estás haciéndolo bien. Y decirle a tu esposa: no te detengas, estás haciéndolo bien. Y decirle a tu esposo: estás haciéndolo bien. Sentarte al lado y trabajar para mejorar. Acompañarlo de la mano para que mejore, para que toque mejor. Pero no te detengas, estás haciéndolo bien. Que esa puede ser la enseñanza que hoy sacamos de Dios, dictando el libro de Apocalipsis. Sé todo lo que haces. Yo sé que no tocas bien, pero no te detengas, estás haciéndolo bien. Dios le bendiga.